Obviamente es geometría cilíndrica, tienen convección forzada, el aire está pasando a una velocidad de 15 metros segundo, entonces convección forzada, nos dan los datos de la temperatura para las propiedades del fluido, así que ahí podrían utilizar cualquiera de las correlaciones. Recuerden de que podíamos usar la geometría, el análisis exacto de la capa límite, el aproximado y las correlaciones. Y también tienen las analogías. Para tubos hay bastante. Disculpe, profe, ¿puede mostrar cómo lo resolvió usted? Porque yo también tengo duda en lo mismo y Bien. llego a algo que me da logaritmo, no lo puedo resolver al logaritmo, entonces no sé cómo avanzar. A ver, ahí te voy a presentar el Power, en donde está el balance, digamos, que hice y a la resolución, cómo se llegó a ese resultado. No. Configuración, el modelito físico. Eso es lo que vimos ese día en clases. Entonces, voy a llegar a una solución para este ejercicio a través de hacer un balance en una porción de la longitud, en un diferencial de volumen, digamos, del tubo. Entonces elijo un delta X en la dimensión X en donde comienza el tubo. La variable aquí es la concentración de naftaleno, es decir, la concentración de A en la mezcla que entra con una determinada velocidad al tubo y va a ir cambiando mientras va pasando a través de ese tubo y entra con una concentración que en este caso es 0, concentración de naftaleno en el aire 0, a una concentración final en el aire de naftaleno en la longitud al final del tubo. ¿Bien? Entonces ese balance lo hago a partir de acá, diciendo cuáles son los moles que están entrando por movimiento convectivo, que es este primer término. Son los moles por unidad de tiempo, ¿bien? Evaluados en X, más la transferencia por convección que se produce desde las paredes del sólido que está hecho de naftaleno, y expreso la definición del coeficiente convectivo por la fuerza impulsora y por el área de transferencia, que es pi por d por el delta de x, digamos, por la porción de ese tubo, y eso es igual a lo que sale del sistema que estoy considerando, que es esta parte, la corriente o el flujo global convectivo, que va a ser la concentración por la velocidad por el área de flujo. Y aquí sí lo que hice fue que no puse los subíndices para que no se generara una ecuación mucho más difícil para escribir para mí. Entonces esta es la variable, es C sub A, infinito. Yo la puse aquí en la ecuación como C sub A. La velocidad es la velocidad con la que se está transportando la corriente o el flujo global. Esta es el área de flujo, y fíjense que acá de nuevo la fuerza impulsora es la concentración en la interfase, ¿sí? Justo en la interfase, la concentración de naftaleno y que está vinculada a la presión de vapor del naftaleno, y menos la variable, que es la concentración, la fuerza impulsora, y que es la concentración que está variando en la longitud del tubo, ¿bien? Y acá de nuevo vuelve a aparecer la variable, ¿bien? Bueno, una vez que yo vuelvo acá un ratito, una vez que yo hago los procedimientos matemáticos, como dividir sobre pi por d por delta x, bien, y separo variable, por un lado va a estar la variable CA y por otro lado la variable CX, perdón, ahí admito a alguien, espérenme.
Una vez que separo las variables, ya integro y me queda esta expresión. ¿Bien? La concentración de interfase o de equilibrio menos C sub Profe, A. Sí. ¿esa concentración cómo se calcularía, la de la interfase? Esta, la de interfase, es una concentración de equilibrio y que la calculás suponiendo que el naftaleno se comporta como un gas ideal, entonces su concentración va a ser la presión de vapor que está vinculada obviamente a la presión de vapor del naftaleno, a la temperatura a la que se está considerando, y que va a ser P sobre P de vapor dividido RT. Claro, pero haciéndolo así me queda esa concentración más chica que la concentración en L, digamos, entonces me queda negativo ahí el logaritmo y no lo puedo resolver. Bueno, ya voy, no tengo los resultados aquí a mano, pero no había problema en ese sentido. Ahora busco a ver lo que había escrito yo en mi cuaderno, a ver porque yo lo resolví y me da esto. Bien. Así que habría que chequear qué parte, es más, ese día que estábamos en clase fueron resolviendo y teníamos una pequeña diferencia a uno de tus compañeros le daba 1.9, así que lo que te diría, Emilia, si querés fíjate si es que podés revisar un poco los cálculos. Yo también busco a ver ese día el cálculo donde lo tengo y te digo. A ver, ¿alguien quiere? ¿Están viendo? Sí, profe. Mira, María Emilia, a ver. Esta es la concentración en la interfaz. Es la presión de vapor, la R de gases y la temperatura. Bien. Y esta es la concentración final, digamos, a la que me piden qué longitud, digamos, tiene que tener el tubo, esta que estoy indicando acá, 4.75 por 10 a la menos 4. Eso es un dato del problema. Yo a la vez estoy abriendo la pestaña del práctico para ver de que tengamos bien ese dato, que es 4.75 por 10 a la menos 4 mol por metro cubo. Así que hasta ahí vamos bien. Sí, profe, creo que ya encontré mi error, porque la concentración en la interfase la tengo en kilogramos sobre metros cúbicos. Ah, bien, bien, bien. Claro, claro, claro. Y efectivamente me da eso, mira, ¿ves? Ahí estoy poniendo el resultado. ¿Lo ves? Sí, ahora controlo. ¿Y el Perfecto. está bien calcularlo con el NUSET, con la relación de Gilliland y Sherwood? Gilligan y Sherwood. A ver, ¿cuál sería la de Gilligan y Sherwood? ¿Querés mostrármela? Es 0,023 Reynolds elevado a 0,83 por Bien. S elevado a la 0,44. Bien, y esa es válida para tubos. Para fluidos en tubos. Bien, está bien. ¿Cuánto te dio el Reynolds? Me dio 27.025,08. 27.000. Entonces, claro, estamos en flujo turbulento. Sí, y para esa ecuación el Reynolds tiene que estar entre 2.000 y 35.000, así que estaría bien. Claro, estaría bien. Sí, perfecto, perfecto. Bien, ¿otras dudas? Perfecto, bueno, entonces, esto se trata de un ejercicio, por ejemplo, de radiación, y dice que un disco de absorción se cura con la exposición hacia un calentador infrarrojo y que el diámetro es igual al disco de absorción.
¿bien? La separación entre ambos es de 1 metro, me están diciendo que las superficies son grises y que está a 1500 K, el calentador, digamos, el infrarrojo está a 1000 K y el disco de absorción está a 600. Y me dan también el dato del poder emisivo. Entonces, el sistema está en una gran habitación a 300 K. Ahí aparece la tercera superficie. Bien. Entonces, dice, bueno, ¿cuál es la transferencia de calor neta que recibe la superficie de absorción? Es decir, ¿cuánto calor está recibiendo el disco ese que estoy curando? No le den bolilla a los puntajes, porque bueno, eso en ese momento, digamos, ¿no? ¿Cuál es la transferencia de calor neta que recibe la superficie de absorción si los discos están conectados por una pared lateral refractaria? Bien, en el primer caso, fíjense que ahí están intercambiando disco 1 con disco 2, el que emite la radiación y el que está recibiendo, y una gran habitación, bien, que está a 300 K. Y en la parte B te dicen, ¿qué pasa si tienen un refractario? Y ahí la solución es más sencilla porque es un circuito serie paralelo que hay que hacer cuando la superficie que une a los discos es una pared lateral refractaria. ¿Bien? Entonces veamos, bueno, todos estos son los datos, bla, bla, bla. ¿Bien? Entonces, en el primer caso, como son superficies grises, en el segundo caso también, yo tengo que plantear, digamos, las ecuaciones en el circuito, que en este caso sería como un triángulo, ¿bien? Entonces, yo planteo que entonces el calor que abandona la superficie 1 le voy a llamar al que tiene la mayor energía para radiar, que va a ser el disco, el infrarrojo. Entonces aparece lo que es la resistencia relativa a que es un cuerpo gris, ¿bien? Luego viene la resistencia que tiene que ver con la resistencia de forma, ¿bien? Que tiene que ver con la geometría y con las formas que tienen esos cuerpos que están intercambiando radiación. Y luego viene el calor que recibe el disco 2, que es el disco que se está curando, que también tiene que ver con una resistencia relativa a cómo es esa superficie que es gris. ¿Bien? Bien, acá siguen más datos que necesito. Esperen que admita. Ahí está. Bueno, ahí van más datos. Bien. Y el factor de vista, acá empieza a aparecer algo que tengo que ir a buscar, digamos, y que es el factor de vista. Esta geometría está en la bibliografía, que serían dos discos que están enfrentados. ¿Lo ven a eso, no? Es como que sería un cilindro. No, el cilindro sería en el caso B. Ah, listo. Primero acordate que primero estamos viendo, a ver, yo voy a hacer un pequeño dibujo, voy a hacer un pequeño dibujo ahí en el Word, a ver, esperen que abra un Word en blanco, como para que sea una hoja para mí. Entonces yo estoy dibujando en vivo, así que obviamente obvien las irregularidades de esto. Tengo el disco 1 y el disco 2. ¿Lo ves, Lorenzo? Sí. Entonces están en una gran habitación. Yo estoy diciendo, bueno, en una habitación, esos dos discos de alguna manera, qué sé yo los fijo, qué sé yo, pero yo lo que quiero, digamos, es, qué sé yo, coloco algo así como para que haya una experiencia y de este disco radie energía hacia el disco 2. ¿Lo ven el resto? Eso sería un poco la experiencia, la 1.
y están en una gran habitación. ¿Está bien? Sí, Entonces, profe, sí se entiende. perfecto. Entonces, esa sería la primera situación. Entonces, ¿qué pasa acá? Este es el primer disco, es un disco gris y me están dando cuál es su emisividad, y lo mismo pasa con el disco 2, que es el que estoy curando, entonces tiene también una cierta emisividad, y tengo que calcular esa transferencia de radiación entre uno y el otro. Bien, hasta ahí vamos, ¿verdad? Entonces, miremos primero esa situación. Fíjense lo importante que es, que yo se los repito muchas veces en la práctica, hacerse el modelito físico, comprender bien, digamos, qué es lo que está pasando en esa situación. ¿Ya? Entonces, ahora vamos, ¿no?, de nuevo al cálculo. Yo, al haber hecho al haber planteado estas ecuaciones, yo ya estoy planteando un poco qué está pasando en ese circuito de radiación, ¿ya? Entonces, los factores de vista, eso los encuentro en la bibliografía, la que hemos estado viendo en las prácticas. En este caso son dos discos enfrentados, pero que no están conectados, Lorenzo, por tu pregunta, contestando a lo que vos habías preguntado, no están conectados por una superficie refractaria. Bien, es la radiación entre un disco y el otro, que esa geometría está muy bien documentada en los libros. Por ejemplo, en el Ver, por ejemplo, en el Holman, que ustedes lo tienen, ¿bien? Después vienen estas resistencias, esto es de otro problema, no lo miren, ¿bien? Entonces, yo voy a tener que plantear un sistema de ecuaciones como este, como en el caso de lo que tenían en la práctica, uno de los de la práctica. Es decir, como tengo un triángulo, espérenme que yo voy a dibujar en el Word y lo traigo aquí enseguida al dibujo. Esto es en vivo, así que estoy dibujando el triángulo de las resistencias en la similitud con la parte eléctrica. Bien. A ver. Creo que tengo problemas con los dibujos. Vamos a copiarlo con la herramienta recortes. Y de esa manera me sale mejor. Y no tengo problemas con la tecnología, que es cuando yo llevo a veces un dibujo que es de otro procesador, no tiene problemas de compatibilidad. Aunque hoy no me lo hace fácilmente. Ahora sí. No sé si están viendo el circuito que dibujé rápidamente para que ustedes miren también el modelito físico. Sí, ¿Lo ven? Sí. Perfecto, entonces, fíjate, y fíjense todos los radios, los teleescuchas de Folk. Este sería el disco 1, acá está representado el disco 2, y acá está representada la superficie. Yo ya hice adrede que la resistencia que tiene de forma la habitación con los otros dos, la hago despreciable. ¿Por qué? Porque es la razón inversa del área de la habitación por el factor de vista de la habitación con los discos. Como el área de la habitación es muy grande, esta resistencia la puedo considerar despreciable, y E sub B es igual al J
perdón, J3 le llamemos. ¿Bien? Y acá represento el disco 1 y el disco 2. ¿Qué es lo que estamos viendo acá? Que al ser superficies grises, esta es la resistencia superficial que tiene que ver con que es un cuerpo gris, y entonces va a ser Rho sobre la emisividad por el área. Lo mismo pasa con el disco 2, al ser un cuerpo gris, es decir, lo más parecido a la realidad, acá tiene una resistencia que tiene que ver con Rho2 sobre la emisividad del cuerpo 2 por el área. Y acá están representadas las resistencias referidas a la geometría, es decir, la distancia entre ellos, la distancia entre los cuerpos, la forma de esos cuerpos, en este caso son 2 discos, entonces yo me voy a la bibliografía, me voy al Holman, me voy a verlo a Welty y busco la geometría entre 2 discos. Entonces aquí está la relación inversa del área 1 por el factor de vista del disco 1 con el disco 2. Y acá estaría la relación inversa del área del disco 1 con respecto a la habitación. Entonces, este es conocido y lo obtengo de la bibliografía, y estos dos van a salir por diferencia. ¿Hasta ahí vamos? Sí, profe. Perfecto, perfecto. Me encantan cuando están así atentos. Bien. Entonces voy a plantear en esos nodos, que ya lo vimos en los ejercicios del práctico, tengo que plantear en los nodos esas ecuaciones para poder conocer J1 y J2, que son desconocidos para mí. Yo no sé qué energía, qué radiosidad J1 y J2 tengo para estos problemas, y por lo tanto planteo esto para el nodo 1 y para el nodo 2. Recuerden que la forma de plantearlo es arbitraria y que cuando yo resuelva me va a decir el verdadero sentido en la similitud eléctrica que yo estoy estableciendo para esos nodos. Y una vez que resuelvo, me da el valor de J1 y J2, y ya estoy en condiciones de responder lo que me pide el problema. Es decir, me está diciendo cuál es la energía recibida por el disco que tiene que absorber o curarse. Si lo vemos en el dibujo, vamos a ver el dibujo. A mí me están pidiendo la energía que yo podría decir, bueno, es la corriente que está llegando al disco 2, la corriente en la similitud eléctrica, y va a ser J2 menos E sub B2 dividido la resistencia. Y J la acabo de resolver a través de dos ecuaciones, dos incógnitas, J1, que está acá J1, y acá está J2, y con eso ya resolví el problema. ¿Se comprende? Sí. Perfecto. Y creo que no hice la otra parte, pero la discutimos. ¿Cómo hacemos la segunda parte? Vamos al inciso B, que nos pregunta, ¿qué pasa si los discos están conectados por una superficie lateral refractaria? Lo voy a bajar un poquito esto. ¿Qué pasa si la transferencia están conectados por una pared refractaria? Entonces es mucho más sencilla, eso también lo han hecho en el práctico. Vamos al dibujo. Vamos al dibujito que lo vamos a ver ahí. Mucho mejor. Entonces esto lo voy a poner en otra hoja. Y veamos solo eso. Como me están pidiendo que están conectados por una superficie refractaria, recuerdan que el hecho de que la superficie esta, que es la 3, sea una refractaria, significa que
el calor que recibe lo vuelve a emitir al sistema en el cual está inmerso. Quiere decir de que esa pared que recubre ahora los dos discos y que los conecta, recibe energía y la suelta. Entonces, su flujo, digamos, de energía neto es igual a cero. Recibe y entrega, ¿bien? Entonces, en ese caso, el problema se resuelve mucho más fácil, también encontrando, por supuesto, los datos del factor de vista como lo hemos visto ahora. Nos vamos a la gráfica correspondiente y yo tengo un sistema serie, paralelo, estos dos en serie, resuelvo esa resistencia, que va a ser R1 más R2, es la suma directa de las resistencias, y en paralelo con esta. Una vez que tengo la resistencia equivalente de este sistema serie paralelo, ya tengo la resistencia R1 más la resistencia serie paralelo más la resistencia esta, y esa es la resistencia que va en el denominador. Y arriba va a ir la diferencia, la fuerza impulsora, digamos, que va a ser el delta de B en la similitud eléctrica, que va a ser E sub B1 menos E sub B2 del disco 2, dividida la resistencia del sistema. Y eso sería dar respuesta a este problema. ¿Lo ven? En el último inciso, tenía una duda con el tema de, en ese caso en el que se unen las dos circunferencias con la superficie refractaria, ¿la habitación no la tiene en cuenta o cómo es? No, porque ahí están, ¿cómo se llaman los discos? Es un recinto cerrado, ¿me entendés? ¿Quién me está hablando, Pero Matías? sí, pero no emitiría de las dos caras del círculo, por ejemplo, eso es mi duda. Y o sea, una parte la recibe la habitación. Digamos que ahí hay una simplificación de la realidad. Déjame que justo estoy, ya te digo, espera. Bien, esto sería en la página 400. Apunten eso, no va a ser el mismo, gráfico porque yo tengo la versión en inglés, la tercera edición del Welty. Ustedes tienen la versión en castellano del Welty, pero en el capítulo de radiación ustedes van a encontrar los factores de vista para distintas geometrías. Podemos ir después a eso si es que quieren para que miremos. Pero unas gráficas va a ser radiación entre planos paralelos y que están opuestos, y es una radiación directa que sería el inciso A. Cuando están conectadas por una pared re radiante, las gráficas que ustedes tienen que utilizar van a ser desde el 5 hacia el número 8, ¿bien? Y cuando es sin estar conectados, por ejemplo, en una habitación grande, va a ser desde el 1 hasta el 4, los discos están enfrentados y en una habitación grande, ¿bien? Eso lo podemos ver enseguida si quieren. Y respondiendo a tu pregunta, Matías, cuando yo voy al inciso B, los discos están conectados por una pared lateral que conforma un recinto cerrado, y yo ahí estoy diciendo de que el sistema se está comportando casi perfecto, y ahora vos me vas a responder por qué digo casi perfecto. Es decir, el disco 1 cura al disco 2, manda energía, el disco 1 manda energía al disco 2, y las paredes re radiantes se comportan tan bonito que la energía que está recibiendo esa superficie lateral la vuelve a introducir, la entrega, digamos, a ese esquema. ¿Por qué digo que es casi perfecto? O estoy diciendo que es perfecto. Y por eso vos me preguntaste de la habitación.
Por eso yo supongo que porque parte se va a la habitación y no todo se va al otro disco que queremos curar. Claro, en realidad, te cambio un poquito lo que vos me decís. Yo estoy diciendo que es perfecto porque estoy diciendo como que el sistema solamente está conformado por los dos discos y las paredes laterales refractarias, y no se está escapando radiación hacia la habitación. Estoy idealizando el sistema como diciendo, no hay pérdidas de energía hacia la habitación. Y eso lo estoy considerando 3 cuerpos, disco 1, disco 2 y las paredes laterales. ¿Me entendés? Sí, profe, sí quedó claro, gracias. Perfecto. El resto entendió lo que yo quería, lo que estoy expresando de mis pensamientos. Que yo me haga esas preguntas, porque yo estoy haciendo un modelo físico, estoy estableciendo algunas suposiciones, como por ejemplo ahora que la energía estoy transfiriendo de forma casi perfecta, digamos, y que no hay pérdidas hacia el ambiente, es decir, hacia la habitación. Entonces, ahí yo estoy asumiendo cosas y estoy resolviendo para que sea de una manera práctica y sencilla la situación a través del intercambio entre dos superficies y la presencia de una tercera refractaria. Bien, voy a cerrar esto. Bueno, verán que los ejercicios que le he planteado es parecido a lo que los elementos que hemos visto en práctica. ¿Quieren que veamos el gráfico ese que hacíamos referencia o están bien? ¿Lo Sí, pueden profe, buscar? ¿podría mostrarlo para verlo? Dale, espera que ahora voy a ver si es que los encontramos. Ustedes también ayúdenme, váyanse al Welty, por favor, en la plataforma. Esos son los que yo tengo que usar. Pues, ¿cuál uso? Fíjense que dice arriba, radiación entre los planos paralelos directamente opuestos, 1 a 4, y esa es la radiación directa entre los planos. Bien, ese sería para el inciso A. Cuando yo esté calculando mediante el inciso A, entonces tengo que hacer el uso de las gráficas de 1 a 4. Y de esas, la 1, porque es para discos. Bien, ahora, cuando está unida de 5, dice 5 hasta 8, unidos por una pared no conductora, pero re radiante. Entonces uso la 5, que va a ser para el inciso B, cuando los planos están conectados por la pared re radiante. ¿Se comprende? Sí. El resto del mundo y de los sistemas planetarios. Disculpe, profe, ¿podrías repetir, por favor? Sí. Ningún problema. Miren, el problema tenía una situación en la cual le pedían inciso A, inciso B. El inciso A era que los planos, los discos estaban instalados en una prueba, en una habitación grande, ¿bien? Y no estaban conectados entre ellos. Eran dos discos que de alguna manera yo hago la experiencia para que un disco uno emita radiación al otro y la habitación era grande, ¿bien? Entonces, esa sería la situación, que la radiación es entre planos que están paralelos y que están opuestos. Y para eso tengo que usar desde la curva 1 a la 4. Y cuando yo me voy a ver cuál es para discos, es la 1 y la 5. Entonces, la 1 voy a usarla, y ahí díganme si la están viendo cuando yo la punteo. ¿Se ve eso? Sí, se ve. Perfecto. Entonces,
la curva 1 la voy a usar para el inciso A, en donde los discos están paralelos entre sí y situados en una gran habitación. Ahora, hay otra figura que dice que para discos puedo usar la 5, discos 1 y 5. ¿Y cuándo es la 5? Cuando la radiación es a continuación la siguiente frase: radiación directa entre los planos 5, 6, 7 y 8, unidos por una pared no conductora pero re-radiante. Entonces, para el inciso B, yo debo usar la curva 5, ahí me quedé con el cursor, cuando los discos estén conectados por una pared lateral re-radiante. ¿Se comprende ahora, Nélida? Sí, profe, muchas gracias. De nada, esperen que tengo que enchufar la computadora antes de que se corte la energía, porque ya me dio el mensajito.